desarrollar diferentes técnicas, las cuales fueron mejorando el estudio. Entonces, empezamos a estudiar desde cómo se veían los cromosomas, que es el mapa citogenético, hasta cómo podíamos estudiar los genes por la PCR y todo el genoma por medio ya de la secuenciación, ¿ok? Entonces, ¿dudas con esas diferencias entre cada una de las técnicas? En el caso de la que están viendo en pantalla, ¿esta técnica cuál es? Reloj. Hay un primer, un grupo. A ver, hay un primer, un grupo, por ahí alguien mencionó había fluorescencia. Entonces, ¿en cuál teníamos las fluorescencias? ¿Serían el de Sanger? Secuenciación de Sanger. Todo el genoma, ¿ok? De principio a fin en cada uno de los cromosomas. Eso es todo lo que voy a analizar. Secuenciación de Sanger. Seguíamos, lo cual utilizábamos para la modificación de genes o para estar haciendo genes diferentes. Y tenemos el uso de los cromosomas artificiales, ¿ok? Donde podemos crear nuestro propio DNA gracias a todas estas secuencias que vamos uniendo poco a poco. Y ahora sí, esta de aquí, que ya tiene ahí el título, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Ok, muy bien. Ahora sí, aquí tenemos la PCR, reacción en cadena de polimerasa. Y esta simplemente es que de un pequeño pedacito de DNA que nosotros tenemos va a irse multiplicando o lo vamos a ir haciendo cada vez más copias, lo vamos a ir copiando, a tal grado de que cuando yo tenga ya suficiente muestra, pueda leerla. Y entonces, de tener este pedacito de gen y no poderlo identificar, ya voy a tener muchas copias del mismo gen y entonces ya lo puedo identificar, ¿ok? Y esta es para estudiar, como les digo, el gen, es decir, solo una pequeña parte de todo el genoma. Entonces, esa es la diferencia entre estas pruebas. Una va a ser para estudiar toda la secuencia de inicio a fin de todos los cromosomas que se encuentran en el núcleo y la otra va a ser para estudiar genes específicos, es decir, partes específicas del DNA. ¿Dudas hasta ahí? Doctor, una duda. ¿Cuál es, por así decirlo, más cara? La secuenciación.
Ok. Así es, la secuenciación es más cara y por lo mismo no se puede hacer en todos los lugares o en todos los sitios de aquí de México. Son muy pocos los laboratorios los que tienen ya una secuenciación que pueden utilizar para análisis. Y en cambio la PCR no, la PCR hasta la puedes hacer de manera, ¿cómo se llama? Lo que hicieron ahorita con el COVID, de que lo metes así en una prueba chiquita y ya lo vendes a la población para que solamente se hagan sus pruebas rápidas. Técnicamente, eso vendría siendo la detección por PCR, pero a manera más chiquita. En lugar de estarlo sometiendo a esto, lo que sucede es que metes un pedacito y metes la secuencia para poder identificarlo. Por eso es que esas pruebas caseras, como les dicen, no son tan confiables, porque a final de cuentas, ya habíamos dicho, si yo tengo nada más un pequeño pedazo del DNA y resulta que mi primer se puede unir a eso, entonces puede resultar positivo. Ya una PCR en laboratorio, ¿cómo se llama? Se me olvidó el término, pero donde ya lo hacen en cada laboratorio, se me fue ahorita la palabra, pues obviamente ya hacen todo el procedimiento y ya pueden analizarlo. Por eso es que muchas veces les dicen tengan mucho cuidado en cómo se toma la muestra y en los resultados de la muestra. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya se pueda hacer en cualquier laboratorio no significa que se haga correctamente o que se tenga la confianza de hacerlo ahí. Y entonces, habíamos visto que ahora lo que se puede hacer es de cierta muestra que tenemos, ya sea patológica, ya sea humana, ya sea microbiana, lo que va a pasar es que vamos a sacar el DNA y a partir de ahí vamos a estar haciendo una pequeña biblioteca. Esa biblioteca va a tener todos los genes que nosotros encontramos en ese DNA y en base a eso vienen los estudios, ¿ok? Donde si yo ya encuentro o tengo algo que no sé a qué pertenece, lo comparo con cada uno de estos genes, veo más o menos cuál es su similitud y en base a eso ya identifico si se trata de el mismo patógeno o se trata de uno diferente. ¿Ok? Y entonces habíamos visto que el genoma se había completado o lo habían ya declarado como completo a partir del 2022. Sin embargo, pues no está completo, ¿ok? Tenemos aproximadamente un 8% que todavía se sigue estudiando. Teníamos 22,000 genes, bueno, 20,000 genes codificantes de proteínas y 22,000 que son no codificantes, en los cuales nos íbamos a centrar o nos estábamos centrando en la clase pasada, porque si no me equivoco, sí pasamos a esa parte. Y aquí estábamos viendo que esas pequeñas porciones que no codifican son las que vamos a ver como variaciones, ¿ok? Entonces, tenemos pequeñas variaciones en cada uno de los DNAs de cada una de las personas. Entonces, tenemos que todos los DNAs de cada una de las personas llegan a tener algunos cambios, cambios específicos y en un solo nucleótido. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con ese nucleótido? Cuando cambia, le vamos a llamar polimorfismo de un solo nucleótido. Y pueden ser tanto inserciones, eliminaciones, variaciones en el número de copias o bien inversiones. ¿Cómo lo vamos a ver representativo? Si tenemos estas letras, una duplicación simplemente es que una letra se repita.
Si tenemos multialélico, lo que va a pasar es que esa letra se va a repetir varias veces. Complejo se puede repetir muchas veces e intercalado. Y una inversión simplemente va a cambiar de uno por el otro. Pero estamos hablando de nucleótidos, polimorfismos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada una de esas letras que vimos, en realidad estamos hablando que son nucleótidos. Entonces, lo que tengo que hacer es comparar la secuencia de cada uno de los individuos. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 individuos donde estoy comparando cada uno de sus alelos. Tengo el alelo materno, el alelo paterno de este individuo, materno y paterno de este individuo, materno y paterno de este, materno y paterno de este. Entonces, cuando comparan estos 4 individuos, ¿cuáles son las diferencias que ustedes pueden ver? Ok, muy bien. Entonces, las diferencias las tenemos en esa posición, donde todo lo demás es exactamente igual, con la excepción de esa posición. Tenemos timinas o citocinas. Cualquiera de los dos puede estar, ya sea que se presenten dos citocinas. Otra vez. Ahí está. Ya que sea que se presenten dos citocinas, dos timinas o bien una y una. Entonces, esto de aquí lo que nos puede decir simplemente es que estos dos individuos, el 1 y el 4, pueden tener alguna relación con el 2 y el 3. ¿Por qué? Materno tienen T, paterno tienen C. En este caso, el 2 tiene el paterno, también la citosina, pudiera ser mismo papá, pero materno no, ¿ok? Tiene citosina y acá tiene timina. Si nos vamos acá, materno tiene timina, pero paterno tiene citosina, que diga, paterno tiene timina también. Entonces, en base a esto, pudiéramos estar viendo más o menos cómo corresponde si tienen alguna familiaridad entre ellos o bien si pertenecen a zonas distintas. Entonces, ¿cuándo vamos a identificar a los polimorfismos? Punto número 1, tienen que encontrarse a 250 pares de base de distancia. Es decir, de aquí al siguiente polimorfismo tiene que haber 250 al menos, ¿ok? Si se encuentra más cercano, entonces ya no entra dentro de esta nomenclatura. Dentro de la ubicación pueden ser en regiones intergénicas o bien intragénicas. Inter, que se encuentra entre genes. Intragénicas, que se encuentra adentro de los genes. ¿Ok? Y pues obviamente, dependiendo de esas regiones, pues es que pueden ser codificantes o no codificantes. Número de alelos pueden ser 2, bialélicos. Aquí tengo un alelo, aquí tengo otro alelo. Pero recuerden que de todas maneras hay algunas personas que llegan a presentar mosaicismos, es decir, llegan a presentar diferentes genomas dependiendo del padre, de la madre, y entonces podemos tener también trialélicas o tetraalélicas, ¿ok? Y luego viene el efecto biológico. El efecto biológico, como el artículo que ya leyeron, va a depender de la región en donde se encuentre y pues obviamente necesitan ser genotificados
genotipificados mediante secuenciaciones, ¿ok? No puedo usar PCRs aquí o no puedo usar otros estudios que solamente me hagan leer pequeños segmentos del DNA. Necesito forzosamente una secuenciación completa para poder detectar estos polimorfismos. Y bueno, como bien también ya debieron haber leído en el artículo, pues dependiendo de estos polimorfismos podemos tener algunas enfermedades y se pueden presentar algunas diferencias entre cómo se responde a los tratamientos o cómo se responde hacia las enfermedades. Entonces, una de las clasificaciones que teníamos de ellos es la ubicación, dependiendo de dónde se encontraban, si se encuentran en la parte promotora, si se encuentran en la región intragénica, en la parte de los intrones, aparte puede ser, o bien si se encuentran ya dentro del RNA, es decir, ya sucedió la transcripción y ahora en mi RNA mensajero los puedo encontrar. En el RNA mensajero los puedo encontrar desde el extremo 5-cap, donde me va a estar afectando la traducción, los puedo encontrar en el extremo de la poli-A, de la cola de poli-As, donde van a afectar obviamente la estabilidad del RNA, porque si se cae esta cola empieza a degradarse y podemos tenerlo ya directamente en la región codificante, ¿ok? Si está en la región codificante, recuerden que dependiendo de el triplete cómo quede, si por ejemplo aquí mi triplete es TAA, me puede dar un aminoácido. TAC, entonces ya no da un aminoácido, da una metionina. Entonces, dependiendo de cómo haya caído ese polimorfismo, puede ser que las proteínas estén alterándose o no. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. Ok. Ahí, deja acá. Entonces, primero la actividad y después le pongo lo de los haplotipos. Entonces, de tarea se les quedó leer un artículo y hacer un resumen, ¿cierto? Ok. Y entonces les dije, para comprobar que efectivamente el resumen haya sido del artículo y no, ay, pero quedan 10 minutos, hayan metido en ChatGPT y vamos a hacer una actividad. Entonces, no, yo creo que sí vemos lo de los haplotipos y después vemos la actividad del artículo. Ok. Entonces, seguimos la clase con los haplotipos. ¿Qué va a pasar con los polimorfismos? Cuando se estudian estos polimorfismos y se estudia que ahora sí se tiene toda la parte de los cambios o las modificaciones o las variantes que hay entre las diferentes personas, se vieron que se puede tener cierta secuencia. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de diferentes individuos, secuencias individuales que se estuvieron estudiando. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dentro de estas 6, vemos que toda la posición o toda la secuencia tiene una base igual, ¿ok? Pero hay ciertas posiciones donde los aminoácidos, los nucleótidos están cambiados. Y entonces, ¿qué sucede con estos nucleótidos? En la primera secuencia tenemos A, G y T, de los que están cambiados. Cuando analizamos la segunda secuencia, podemos ver en la segunda secuencia que en las mismas posiciones están cambiando. Ahora tengo una G, ahora tengo una T y ahora tengo una A. Cuando evalúo la tercera, ¿cuáles son las que tengo?
Igual, ¿no? GAIT. GAT. Eso, inicia con AGT, ¿ok? ¿Por qué? Ojo, y ahí esa combinación es importante. No nada más las tengo que decir revueltas. ¿Por qué? Porque estoy señalando en qué posiciones se encuentra. Es decir, si hubiera dicho o se hubiera encontrado, así como me están diciendo, GAT, en este segundo polimorfismo hay as. Exacto, no hay ninguna A, ¿ok? Por eso es que aquí tengo que ver, en este primer polimorfismo tengo puras As y Gs, adeninas y guaninas, no tengo ningún otro nucleótido. Entonces, este polimorfismo es el AG. En este segundo polimorfismo tengo guaninas y timinas, GT. Y en este tercer polimorfismo tengo adeninas y timinas, AT. Entonces, cuando yo tomo esos polimorfismos y veo cuáles son las combinaciones que resultan, efectivamente, secuencia 3 tengo la misma secuencia que la 1, AGT. Pero ¿qué pasa con la secuencia 4? ¿Tengo la misma combinación que las anteriores? No. No, ok. Aquí ya tengo otra secuencia simplemente porque una cambió. Tengo aquí una adenina, una guanina y esta de acá tengo una adenina. Siguen cumpliendo la regla de los polimorfismos. Aquí solamente tengo adeninas o timinas, aquí solo guaninas y timinas y aquí solo adeninas y guaninas. Pero al momento de que yo checo esta combinación de polimorfismos, me sale tres diferentes. AGT, GTA y AGA. Estos son los haplotipos, ¿ok? Cuando yo ya me pongo a analizar los polimorfismos, recuerden que se encuentran a 250 pares de diferencia entre uno y otro. Es decir, aquí deben de haber al menos otros 300 pares de bases que solamente están representados en dos. ¿Para qué? Para poder hacer esto más corto y que quepa en la pantalla. Pero las secuencias se encuentran alejadas entre uno y el otro. Entonces, al analizar todo el DNA, ahora sí puedo encontrar cuáles son los diferentes polimorfismos que se encuentran y en base a esos polimorfismos ver los haplotipos, ¿ok? Esas combinaciones de polimorfismos que me van a estar dando por cada una de las personas. ¿Se entiende qué son los haplotipos? Ajá. De las secuencias que tenemos, buscamos los polimorfismos. Y en base a esos polimorfismos, ahora sí, vamos viendo cuál es la combinación que se tiene. Si solamente se tuvieran dos polimorfismos, es decir, este no estaría. Ay, es que me va a hacer chiquito. Ok. Si aquí estuviéramos cortando esto no lo estaríamos viendo. El haplotipo sería nada más AG. AG. Porque estos dos son los polimorfismos que hay. ¿Ok? Ok.
Entonces, estos polimorfismos no siempre van a ser patológicos, no siempre se van a encontrar, y lo que se ha estudiado también es que, pues, incluso pueden depender de diferentes personas, ¿ok? Entonces, por eso se estudian los haplotipos. Puede que a lo mejor esto sea de una región de Asia y este de acá se encuentre en una región de América, ¿ok? Entonces, ¿cuál es lo que resalta aquí que se ha estado haciendo en la genómica? Lo mismo que hemos visto con todo lo demás. Se están haciendo bases de datos. Y esas bases de datos computarizadas nos sirven para detectar cuáles son los haplotipos que hay y ver si tienen que ver o entran en algunas enfermedades específicas. Y obviamente si hacen que sean más susceptibles a ellas o menos susceptibles. ¿Dudas con esto? Con la secuenciación. Acuérdense, necesito una secuenciación completa para saber exactamente si se está cambiando en la misma posición. O sea, los polimorfismos tienen que ser en la misma posición. Ujú. Ok, chicos, entonces 10 minutos de descanso. Nos volvemos a conectar 9:50 y empezamos directamente con actividad sobre la tarea. 9 personas. 10. Listo. Entonces, el cuestionario va a ser en la página de Lumio. ¿Ya he usado esta página con ustedes? Creo que sí. Chicos, Que yo recuerde, no, doctora. Que no es la que utilizó para lo del memorama. sí, es esa. Entonces, en esta ocasión no va a ser un memorable. ¿Por qué? Porque pueden estar en una región no codificante, pero que sí sea promotora o que tenga algo que ver con la expresión de los genes. Entonces, aunque sea no codificante, si algo está sucediendo o en el splicing o algo me afectó y termina afectando a la proteína, entonces sí va a tener una implicación biológica. Pero si en cambio tenemos que cada una de los aminoácidos se codifican por medio de tripletes. Entonces, yo tengo un triplete. Déjense, los pongo.
Ok. Bueno, si ven en mi pantalla, les tengo la tabla de los aminoácidos. Entonces, como pueden ver, estos aminoácidos prácticamente son muchos los que me van a dar para el mismo, muchos tripletes los que me van a dar para el mismo aminoácido. Ejemplo aquí con la serina es UCC, UCU, UCA. Cuando yo tengo un polimorfismo que puede estar, ay, ya no sé qué apreté, que puede estar cambiando, en este ejemplo, una C por, bueno, una A por una C, me da el mismo aminoácido. ¿Es un polimorfismo? Sí, pero me da el mismo aminoácido. ¿Se encuentra en región codificante? Sí, pero como es el mismo aminoácido, no tiene una implicación funcional. ¿Ok? No me va a afectar la proteína, no me va a afectar prácticamente nada. Si en cambio, el cambio que se da es una U por una A, son aminoácidos completamente distintos. Y entonces, si la serina se fosforila y eso hace que la proteína funcione, cuando yo la cambio por una treonina, ya no funciona. La treonina no se fosforila y por lo tanto, la proteína es completamente diferente. Ahí es cuando sí se está dando una implicación funcional. ¿Ok? Es decir, ya hay una respuesta biológica, que en este caso resulta una respuesta biológica mala. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte entre uno neutro y uno funcional? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. Gracias. Sí. Ok. Entonces, regresamos al Lumio y vamos por la siguiente pregunta. Doctora, la llamada solo le queda 1 minuto. Y sí es cierto, ¿verdad? Bueno. Chequen el cuadro, se va a acabar la llamada, traten de responderlo. Y entonces tienen esos 10 minutos para responderlo. Nos volvemos a conectar en 10 minutos.